Para esta sesión vamos a desarrollar el tema de vulnerabilidades. Parte 1 y parte 2, dentro de los indicadores de logro tenemos comprender la importancia de las vulnerabilidades, identificar cuáles son las vulnerabilidades físicas lógicas, cómo se detectan, cómo aprovechar las vulnerabilidades, herramientas que se pueden utilizar, ¿verdad? Y a lo largo de la semana hemos estado hablando de los diferentes juegos tradicionales. Obviamente, para muchos de ustedes tal vez eso no les llame la atención, ¿verdad? O sea, en algún momento han jugado Jackson, han jugado Arranca Cebolla, tal vez no les ha llamado la atención o tal vez sí lo han disfrutado, ¿verdad? Porque lo han hecho, tal vez jugaron cuando estaban más pequeñitos o hoy como que está de moda también en las fiestas implementar este tipo de juego, ¿verdad? Lo importante es que nosotros no perdamos, en este caso, pues, la costumbre, en este caso conocerlos, implementarlos, porque es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Es parte de nuestro país y así podríamos ir mencionando diferentes juegos que tal vez ustedes han practicado, ¿verdad? Y tal vez sí, ¿verdad? Sean más bonitos los otros tipos de juegos, pero la ventaja de todo eso que nos ayuda a socializar, porque hay quienes ya al momento de entablar una conversación y todo eso cuesta bastante, ¿verdad? Nos da un poquitito de miedo, entonces también ahí nos ayuda porque así de esta manera, excepto que pues fuera una mayor comunicación más fluida o que todos nos atreviéramos a activar la cámara, entonces quizás ayudaría un poquitito, pero mientras tanto, pues no, ¿verdad? Entonces, por ahí va orientado lo que es la parte del contenido socioemocional. Iniciamos. Bueno, a pesar de que este es un tema de suma importancia, ya que son bastante explotadas en los ataques cibernéticos mediante una variedad de métodos, son pocos los momentos donde realmente sabemos cuál es la definición de las vulnerabilidades y cómo se manejan. Estas al presentarse suponen un gran riesgo para una red o sistema. Por ello, a lo largo del siguiente trabajo que les vamos a presentar a continuación, nos enfocaremos en ellas tomando en cuenta muchos aspectos importantes de conocer para poder aprender a identificarlas a tiempo, como su definición, las vulnerabilidades físicas y lógicas, escáneres, tipos y finalmente su detección. En el presente trabajo queremos dar a conocer la importancia de identificar, analizar y evaluar las vulnerabilidades que se pueden llegar a tener en una plataforma de software o hardware. Esto es fundamental ya que si no es identificado y arreglado, será una facilidad ser explotada por una o más amenazas, convirtiéndose en un riesgo de seguridad a la disponibilidad del acceso de los datos confidenciales del usuario. Reconocer el concepto de vulnerabilidad, así como identificar las mismas para prevenir posibles daños de infraestructura o posibles ataques de otras personas. Dar a conocer los métodos de detección de vulnerabilidades para así eliminarlas lo antes posibles, antes de que estas puedan ser explotadas. Conocer y hacer uso de los escáneres como uno de los métodos más eficientes a la hora de detección de las vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia hacia cualquier fenómeno que lo amenace. Las vulnerabilidades informáticas son cualquier tipo de fallo que le permite a cualquier persona no autorizada obtener accesos a archivos confidenciales, ya sea de una empresa, nuestro computador personal o cualquier tipo de sistema conectado a una red. Estos son fallos producidos por mal diseño de software. En la antigüedad, estos agujeros informáticos se daban bastante, ya que debido a la época en la que estaban, no tenían recursos tan avanzados para fabricar máquinas avanzadas como las tenemos hoy en la actualidad. En la actualidad sí es cierto que estos casos han disminuido, pero aún siguen habiendo de estos. Es por eso que se han creado un conjunto de medidas y conjunto de programas para evitarlos y detectarlos. Las vulnerabilidades que afectan a la infraestructura cibernética de una empresa y entorpecen
el desarrollo de esta se denominan vulnerabilidades lógicas y estas pueden ser de configuración, actualización y desarrollo. Las de configuración pueden ser las configuraciones por defecto del sistema o incluso de algunas aplicaciones del servidor que se tengan expuestas. Puede ser también la configuración de algunos firewalls que no están gestionados de una manera correcta y también de la infraestructura perimetral. La infraestructura perimetral son las políticas que establecen los equipos red y que muchas veces no están bien establecidas. Y es así como las amenazas se aprovechan de esto. Un ejemplo de configuración por defecto es cuando nos dan una computadora y esta trae una contraseña por defecto y no la cambiamos. Para un ciberdelincuente es mucho más fácil averiguar una contraseña por defecto de fábrica que una personalizada por el usuario. Las vulnerabilidades de actualización se generan cuando una empresa no actualiza sus sistemas y esta va quedando atrás en cuanto a seguridad y soporte. Las de desarrollo incluyen las inyecciones de código SQL y los cross-site screen. El cross-site screen es un tipo de vulnerabilidad informática muy común en las aplicaciones web que permiten a los atacantes colocar secuencias de comandos maliciosos en las páginas web y a su vez instalan malware en los navegadores web de los usuarios. Las inyecciones de SQL son un tipo de ciberataque encubierto en el cual un hacker inserta un código propio en un sitio web con el fin de quebrantar las medidas de seguridad y acceder a los datos protegidos. Por otro lado, tenemos las vulnerabilidades físicas. Estas se refieren en sí al lugar donde se encuentra la información, como los centros de cómputo de una empresa, de una organización o nuestro propio equipo personal. Por ejemplo, a esto es afectado de una manera física, como nos dice su nombre. En este tipo podemos mencionar, como vemos acá, desastres naturales como inundaciones, sismos o terremotos, incendios por fallas eléctricas, que estos son muy comunes. También cuando hay apagones, entre muchas otras situaciones más que se pueden dar, para las cuales nosotros tenemos que estar siempre bien protegidos y preparados. También por otro lado podemos hablar de los controles de acceso. Esto es un gran riesgo ya que, por ejemplo, cualquier persona o usuario puede ingresar con una memoria USB e intentar copiar información sin el acceso necesario. Entonces, con esto se puede infectar la infraestructura de nuestro equipo. También se puede dar el caso de que al acceder a los centros de cómputo, una persona malintencionada quite la energía eléctrica, desconecte cables o robe equipos. Entonces, si se da este tipo de vulnerabilidad, se afecta uno de los principios básicos de la seguridad informática que ya fue mencionado anteriormente, que es la disponibilidad. Retomando esto en pocas palabras, se refiere a que se va a mantener siempre disponibles los datos para los usuarios autorizados, como ya lo había explicado el grupo anterior. Ok. Ahora pasamos a un punto muy importante que son los escáneres de vulnerabilidades, que estos, como podrán adivinar, se encargan de detectar vulnerabilidades tanto en software, redes, sistemas y otras cosas como son aplicaciones. Sin embargo, aunque yo dije que detectan vulnerabilidades, el concepto en sí no funciona como tal, sino que lo que hace un escáner es que busca en lo que sea que se está aplicando, por ejemplo, la red, un software busca y encuentra elementos que posiblemente puedan desencadenar una vulnerabilidad. También, Perdón, perdóname, ujú, ya se conecta ahorita el muchacho. Los escáneres de vulnerabilidades. Existen grandes variedades de escáneres. Entre ellas podemos encontrar las gratuitas y las de paga. Estas ayudan a escanear y encontrar posibles vulnerabilidades dentro de un sistema o dentro de un código. Como ejemplos podemos encontrar como Acunix, que es una herramienta diseñada con el objetivo de encontrar agujeros de seguridad en aplicaciones web. Y también está NetSparked y Proxy Strike, que permiten detectar vulnerabilidades. Eh, el uso de esta herramienta es vital, pues debe hacerse con regularidad y muy frecuentemente para evitar posibles vulnerabilidades. Tiempo, desde un teléfono, con una aplicación o desde una simple computadora.
Otro error de vulnerabilidad puede ser provocado por SSH, que no se haya parchado o actualizado. Errores web. Pasala. Estos errores son los que encontramos con facilidad al navegar en el Internet. Ya las encontramos usualmente en páginas de Internet que son usadas diariamente. Tienen errores de validación de input script inseguras, errores de configuración de aplicación web. Todos estos errores son los medios para algún cross-site script o inyección SQL. Esto es uno de los ataques más utilizados en la actualidad, ya que consiste en acceder a las tablas de base de datos, incluyendo a su información sobre el usuario y sus claves. Y los ataques tipo cross-site consisten en infectar un sitio web mediante un script malicioso con el objetivo de obtener acceso a una determinada cuenta. Los errores de protocolo. Los errores de protocolo consisten en la falta de preparación de crear estos protocolos, ya que no se estimó un crecimiento máximo en un corto lapso de tiempo. Y eso puede provocar que el sistema no tenga la protección necesaria para sobrellevar un ataque cibernético. Y algunos de los protocolos pueden ser un simple HTTP, el cual no es muy seguro, dado que realiza solamente la parte de la autenticación, pero sin la encriptación de los datos que al final intercambian. Esto puede ser necesario en algunos ambientes. El ejemplo puede ser que en las páginas visitadas simple y sencillamente por los usuarios, pero cuando se realizan transacciones bancarias, normalmente la parte de este protocolo resulta muy inseguro. Probablemente se requiera de alguna otra acción, como sería algún certificado SSL o TSL. Ok, antes de explicar lo que son el aprovechamiento de vulnerabilidades, quiero explicar lo de la diapositiva anterior, que vendría siendo lo del buffer, el empoderamiento del buffer. Bueno, primero, un buffer es un espacio en la computadora, este es temporal. Por ejemplo, para poner un ejemplo, es como cuando estamos pasando notas por el salón, que la nota es el archivo y digamos la compañera a la que le quiero pasar la nota está hasta atrás, entonces el compañero de atrás le va a pasar la nota a él, pero el compañero no la va a tener, sino que solo la va a pasar. Entonces él logra tener el archivo, pero de manera temporal. Entonces así es, digamos, sería un ejemplo del buffer. Y su desbordamiento ocurre cuando el programador no es capaz de controlar el espacio que posee el buffer, dando paso a atacantes cibernéticos que pueden insertar códigos propios y haciendo que la computadora ejecute los códigos que ellos han hecho antes que cualquier otra cosa. Y aquí vamos a explicar lo que son el aprovechamiento de las vulnerabilidades. Hay dos maneras en las que una vulnerabilidad puede ser aprovechada, que son la manera remota y la ingeniería social. La manera remota es como lo que conocemos muchos, que eso como sería hackear cuando necesitamos de una computadora que pueda, bueno, básicamente es el hecho de hackear y buscar vulnerabilidades y atacarlas hasta que caigan y podamos básicamente hacer lo que queramos dentro de aquella red, sistema, software o lo que sea que estemos atacando. De ahí la segunda forma sería la ingeniería social. La ingeniería social requiere de alguien adentro de la empresa. Por ejemplo, los llamados espías informáticos, espías corporativos, creo que se llaman. Espías corporativos, que son aquellos que pasan información a otras compañías y así, digamos, sacar cierta ventaja. Esto sirve porque estos básicamente es en grupo. Nadie hace esto solamente porque sí, porque alguien quiere buscar los beneficios de eso.
En otras palabras, alguien está apoyando a aquel espía corporativo a conseguir la información, bueno, a sacar cualquier tipo de datos o cosas importantes que puedan servirle a empresas rivales o ya sea a atacantes que solo buscan beneficios. Eso significa que si no educamos al usuario, si no dejamos claras las reglas del juego, las políticas, por más medidas de seguridad, pero si alguien interno traiciona, por más medidas de seguridad, por políticas, implementaciones, pues si alguien traiciona, siempre vamos a estar vulnerables. Por eso es que hay muchas empresas que firman, hacen que las personas firmen un contrato de confidencialidad. Incluso por ahí los artistas también, las personas que trabajan con ellos, hacen que firmen un contrato de confidencialidad para evitarse sujetos, para que ellos evitarse ser sujetos a estafas, a cualquier tipo de aprovechamiento de la información. Y esos contratos como tal, en el caso de los artistas súper famosos, obligan a sus empleados a firmar ese contrato y si violan cualquier cláusula, van a tener que pagar millones de dólares en recompensa. Entonces, en ese apartado donde menciona aprovechamiento de vulnerabilidades, si el usuario no está bien educado en esta parte y si no hay un contrato de por medio que me obligue a mí a manejar o a darle un buen uso a esa información, fácilmente, pues si de adentro viene todo, fácilmente la empresa o incluso en su casa se puede ser vulnerable, ¿verdad? Entonces siempre hay políticas, estrategias que se deben de seguir y hacer ver el impacto que se puede obtener si alguno de nosotros somos sujetos a este tipo de vulnerabilidades. Solamente para añadir lo que estaba mencionando Daniel con respecto a esta parte. ¿Puedes seguir? Ok, así es. Por lo general siempre hay contratos, pero como dije antes, alguien no va a a romper el contrato por sí solo, por propia voluntad, sino que siempre hay alguien, digamos, afuera intentando recompensarlo con algún tipo de beneficio. Ok, ahora sí podemos pasar a lo siguiente, que es la detección de las vulnerabilidades. Más específico, los métodos que podemos utilizar para detectarlas. Según esto, los métodos son tres. Uno es el uso de escáneres, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Y lo segundo es el análisis manual. Esto quiere decir que vamos a buscar por nosotros mismos las vulnerabilidades, porque puede que una máquina no sea capaz de detectarlas con total precisión. Así que por eso los análisis manuales, al igual que el uso de escáneres, son una manera muy efectiva de detectarlos, si se hace de manera constante. Porque, como ya dijo Ángel antes, si no se hace de manera constante, puede haber en ese lapso de tiempo que no usemos el escáner o el análisis manual, puede haber un elemento que desemboca en una vulnerabilidad, la vulnerabilidad es explotada y pues los que salen perdiendo son los de la empresa, ¿verdad? Y el tercer método sería la consulta de información. Por ejemplo, sería como ir a un buscador y empezar a buscar métodos para eliminar vulnerabilidades y encontrar vulnerabilidades, aunque esto parezca poco, informarnos bien al respecto de las vulnerabilidades, cómo detectarlas, cómo prevenirlas también, es de una manera muy útil, aunque solo sea ir a un buscador y poner ahí cómo detectar vulnerabilidades. Por lo que ya dije antes. Eso sería todo, señor. Gracias. Entonces, todos estos escáneres, todos estos programas que existen para detectar vulnerabilidades, nos permiten detectar errores a nivel o posibles ataques a nivel de red, porque no necesariamente el ataque va a ir dirigido
a nivel de software. En uno de los apartados anteriores se mencionaba que la superficie de ataques era el hardware. Entonces el ataque puede ir orientado a ver qué vulnerabilidades hay en la red, qué vulnerabilidades hay en el acceso a los equipos, qué vulnerabilidades hay con respecto a los usuarios y las autenticaciones, los permisos asociados a cada usuario están bien establecidos. Por ejemplo, con el usuario de alumnos, todos los permisos están bien asignados, o será que ustedes van a tener acceso a áreas que no deben de tener acceso. Entonces se va evaluando toda esta parte. Igual también en la parte del software se va observando también qué vulnerabilidades se pueden tener a nivel de sistema operativo, a nivel de software utilitario. Por eso es que constantemente es recomendable que ustedes estén revisando las actualizaciones. A veces en el sistema les aparece, ¿verdad? De manera automática un mensaje donde les dice que ya es necesario actualizar el sistema porque ha aparecido una vulnerabilidad y está el parche o el programita que va a corregir esa vulnerabilidad. En la mayoría de los casos no se tiene esa costumbre ya hacia nivel personal, ¿verdad? Que cada uno lo está implementando. Incluso hay quienes pues nunca le dan el mantenimiento adecuado al equipo, sino que hasta cuando ya la máquina ya no enciende o de verdad está demasiado lenta, optan por buscar a un técnico que les ayude con eso. Pero es cuestión de que nosotros vayamos haciendo ese hábito de ir revisando la máquina, irle dando mantenimiento al disco duro, ir actualizando todas las herramientas necesarias para lograr tener una protección y no ser sujetos a estos tipos de vulnerabilidades. Porque a nivel personal los puede afectar en el robo de la información, puede ser de que sin querer pues nos metimos a un sitio que no era seguro y se descargó algún programa en segundo plano y tal vez no nos está robando la información, pero sí nos ha hecho nuestra máquina lenta porque consume más memoria. Y esto hace que pues la máquina se vuelva más lenta y ustedes pueden ir a verificar al administrador de tareas para ver qué procesos se están ejecutando y los procesos que nosotros no conocemos, no sabemos cuál es la función. Lo más lógico sería ir a buscar, hacer una búsqueda efectiva para comprender qué es lo que hace ese proceso o si nos permite cancelar ese proceso para evitar en este caso pues que la máquina se encuentre en un estado de demasiado lentitud. Incluso hay ciertos procesos que se alojan en el arranque. Cuando se enciende la máquina se activan, pero como nosotros no le damos revisión a todo eso, entonces estamos siendo vulnerables y a nivel de empresas igual también existe una gran cantidad de vulnerabilidades a las que está expuesta y como les repito, no necesariamente tiene que ver a nivel solo de hardware, a nivel de red, a nivel de software, a nivel de usuarios. Entonces, todos estos programas nos permiten detectar todas estas fallas en el caso de la red, en el caso de los sistemas operativos o en el caso de los dispositivos electrónicos, tablet, en este caso celulares que están conectados a la red para ver qué tan vulnerables son todos estos, ¿verdad? A nivel de sitio web, dependiendo del sistema manejador de contenidos, que en la mayoría de los casos los más populares son WordPress, son Joomla, podríamos ir viendo si hay alguna forma de cómo se puede acceder a través de esos sitios y vulnerar el sitio y obviamente desestabilizar el servicio. Por ejemplo, ahí sus compañeras mencionaba el ejemplo de las inyecciones SQL, que lo que hacen es acceder a la base de datos, ¿verdad? Engañar a los procesos, acceden y obviamente pues a veces la información se puede obtener nada más por tener ese gusto de que accedimos a esa información o por generar un daño ya más grande o más significativo. Entonces, por eso es que debemos de estar nosotros al tanto de lo que son las vulnerabilidades y también las herramientas que nos están permitiendo nosotros hacerle frente a esto. Y ahora, gracias al avance del Internet, al acceso de la información, todas estas herramientas, no necesariamente las mejores, son de pago, porque también está la comunidad de software libre que van creando todas estas herramientas y las van poniendo a disposición de los usuarios para estar al tanto, ¿verdad? Lo único que nos hace falta es como tener un poquito de más cultura y leer sobre esto, ¿verdad? Probablemente a veces leemos literatura general, leemos historia o tal vez algún
seguimos alguna serie de algún actor, un escritor, pero también es importante documentarnos en esta área, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos en esta parte con relación a la pregunta que estábamos haciendo. Yo les expondré el ejemplo práctico. El ejemplo práctico dice lo siguiente. En un banco se han reportado numerosas anomalías en las cuentas bancarias y los usuarios que poseen tarjetas de débito han hecho movimientos y retiros hacia otras cuentas a grandes cantidades de dinero sin que los usuarios lo hubieran realizado. Como resultado, hubieron investigaciones internas para determinar la culpabilidad interna o externa. Puede bajar Coto, por favor. Como resolución para el ejemplo, lo que hemos pensado es lo siguiente, que es para evitar los posibles fraudes bancarios o violaciones de sistemas informáticos que se debería poner atención a los perfiles de puestos de trabajo. Eso quiere decir que, por ejemplo, el gerente o encargado del banco solo él pueda acceder al sistema para abrir una cuenta bancaria o, o que el mismo empleado pida permiso hacia el gerente para que él pueda abrir una cuenta bancaria o hacer cualquier transacción dentro del banco. Esto lo que va a ayudar es que el encargado o que, por ejemplo, haya un culpable dentro del caso, el próximo a investigar sería el gerente, ya que solo él tiene acceso a esa información. También se podría utilizar tecnología smart en el banco, por ejemplo, una banca virtual, donde los usuarios que tengan cuentas bancarias o quieran abrir una cuenta, estén informados de cada movimiento que han hecho, ya sea si lo han hecho ellos o no. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras y profesora. El día de hoy les vamos a explicar sobre las vulnerabilidades parte 2. Cada vez es más común encontrar que ha habido una intrusión en importantes sitios web con su correspondiente robo u pérdida de información. Hoy en día los hackers son cada vez más activos y siempre están buscando, aunque sea la mínima vulnerabilidad, para obtener datos sensibles. Nuestro grupo está conformado por el grupo número 2. Somos 6 en total. Como objetivo general tenemos analizar las vulnerabilidades que todo usuario está expuesto en Internet, además de brindar información sobre cómo identificarlas, métodos y tipos de escaneo y cómo resolverlas. También tenemos los específicos que son comprobar y evaluar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, generar conciencia sobre la importancia de un análisis de vulnerabilidades, conocer los pasos que se necesitan al realizar un análisis de vulnerabilidades y también conocer los métodos de escaneo para realizar un análisis de vulnerabilidades. La caja negra es uno de los métodos que, a pesar de su nombre, no es lo mismo que lo que vimos antes en la parte de programación. Es un método donde a los analistas se les da una información como direcciones IP, nombres de compañías, entre más otros, para acceder a la red que se quiere analizar. Una vez encontradas las vulnerabilidades, se registran o documentan, porque esto solo es como, por decirlo así, un análisis solo para detectarlas, no para detectar qué puede ser vulnerable en la red. Además de que hay otro que se llama pentesting, que busca explotar esas vulnerabilidades, no de manera maliciosa, como lo puede hacer un ataque real, sino como para saber que se puede cambiar o de qué vulnerabilidades están más presentes.
¿Puede pasar a la otra, por favor? Gracias. La caja blanca es un método que es más completo, ya que posee como una vista y control total de la red que se quiere analizar mediante el uso de usuarios con, por decirlo así, privilegios de administrador. Tiene direcciones IP, contraseñas, firewalls, entre demás. En esta parte se hará lo mismo que en la caja negra. Se documentará las vulnerabilidades que se detectaron y se pueden dar o soluciones o, o recomendaciones de qué se puede cambiar o mejorar para estar más seguros. Existe también una comparación que se puede encontrar de ambas, que la caja negra puede ser cuando una persona normal, como un civil, compra un auto y revisas que las luces, por ejemplo, el volante, las ruedas, todo esté bien, pero no se encarga de analizar, de ver si hay fallos en el motor o cosas a detalle, sino que el mecánico toma el papel de la caja blanca buscando cualquier falla que se pueda hacer. Tanto así de que se lo van a decir, le puede decir, necesita tales repuestos, por ejemplo. Esa es una comparación, pero obviamente en informática es muy diferente, solo que es como una similitud que se puede dar con la vida real. La caja negra y la caja blanca son, aunque comparten muchas similitudes, tienen algunas diferencias, como de que la caja negra es lo más parecido a un ataque real a lo que se puede dar en los análisis, ya que esto es de que en base a poca información pueden recaudar la demás para poder acceder a la red. En cosas es más barato porque no requiere tanta habilidad técnica, obviamente sí los conocimientos necesarios para poder realizarlo, pero no necesita tantas herramientas, habilidad y menos tiempo. En cambio, la caja blanca es, como ya dije antes, más completo, pero es más costoso y requiere más habilidad y herramientas y tiene el mismo control total de la red. Después tenemos los análisis de activos. El análisis de activos consiste en una remediación a un ciclo de vulnerabilidades que comienza con la parte de realizar un inventario y sobre todo la parte importante, la categorización de los activos. Aquí para corregir estas vulnerabilidades se debe entender que estos activos, tanto PC, servidores, impresoras, todo lo que se podría clasificar como activo, se hace para tener un orden de los sistemas. Por ejemplo, para mantener una lista de direcciones IP que tienen los dispositivos o para descubrir qué computadoras se han conectado a la red sin ser detectadas. Para eso sirve la parte de realizar un inventario y categorizar los activos. La razón por la que los hackers explotan sistemas que se supone que son seguros es porque consecutivamente están escaneando nuestras vulnerabilidades para aprovechar el momento perfecto en que una brecha nueva sea abierta. Como por ejemplo, les daré un ejemplo de esto. Una empresa creó sistemas de seguridad para guardar cosas importantes como una cierta cantidad de dinero. Entonces a esto le llamaron cajas fuertes. Con el paso del tiempo, criminales quienes querían saber qué habría dentro de aquella caja desarrollaron técnicas para violar la seguridad de la caja fuerte. Esto impulsó a otras empresas a crear sistemas más seguros. Sin embargo, lo que parecía seguro para siempre tenía una vulnerabilidad que fue descubierta por la necesidad de un curioso criminal. Entonces, esto significa que de igual manera en el mundo cibernético los ciberdelincuentes aprenden a explotar nuevas vulnerabilidades y aprovechar el desconocimiento de algunos sistemas de ciberseguridad. El servicio de análisis de vulnerabilidades garantiza que antes de que los hackers hayan descubierto nuevos errores en nuestros sistemas, pues nuestro equipo de ciberseguridad estará trabajando en reparar estas vulnerabilidades. Escanea sistemas para detectar vulnerabilidades. Un escáner de vulnerabilidades es una herramienta de seguridad que examina activos de tecnología de información en busca de fallas u debilidades que pueden poner en riesgo la ciberseguridad de un sistema. Estos escáneres ayudan a corregir vulnerabilidades y priorizar el proceso de acuerdo con su nivel de riesgo. Detectar vulnerabilidades usando algún tipo de herramienta de software es realmente esencial. De hecho, este es el primer paso contra los ataques. Pasa algo, por favor. Los estados de situación, vaya.
Un problema de vulnerabilidad podría ocasionar grandes daños a los usuarios y esto se podría materializar entre la pérdida de imagen, pérdidas económicas en algunos casos, problemas legales y problemas operativos. Pásalo, por favor. Para la seguridad de sitio web se presentan algunas herramientas para las vulnerabilidades de seguridad. En primera tenemos Sucuri. Sucuri es uno de los sistemas de escaneo de seguridad de malware de sitios web gratuitos y más populares entre ellos. Siguiente, por favor. En segundo tenemos Tutera. Esta analiza su sitio web en busca de archivos maliciosos, archivos sospechosos o potencialmente riesgosos, podría decirse así. Pásalo, por favor. Web Cookies Scanner. Web Cookies Scanner es una de las herramientas de seguridad que es totalmente gratuito y es adecuada para escanear aplicaciones web. Para utilizar esta herramienta se debe ingresar el nombre de dominio completo del sitio web al que quieres verificar. Después de ese tiempo se obtendrá un informe completo ante si este tiene vulnerabilidades. Identificar vulnerabilidades. Uno de los puntos más importantes del ciclo de remediación de vulnerabilidades son verificar vulnerabilidades dentro del inventario de los activos de la empresa, escanear el sistema para detectar vulnerabilidades, identificar que las vulnerabilidades de reporte sean relevantes. Es importante seguir este ciclo porque generalmente los escáneres pueden generar falsos positivos y si un escáner obtiene demasiados falsos positivos, va a costar muchas horas de trabajo y remediaciones que al final de cuentas serán innecesarias. Clasificar y priorizar riesgos. Como dice el texto, luego de haber identificado las vulnerabilidades, es necesario clasificar y sobre todo priorizar el riesgo que esta impondría en la organización. No se puede arreglar todas las fallas encontradas porque se tiene poco tiempo, poco personal y sobre todo poco dinero. Por esto, la organización se debe enfocar en arreglar primero las vulnerabilidades más graves en sistemas críticos, pero para eso se debe diseñar un esquema de prioridad que combine el nivel de severidad de una vulnerabilidad y qué tan importante es el sistema para la empresa. Lo que nos quiere entender esto es de que al momento de que nosotros ya tenemos todas nuestras vulnerabilidades identificadas, el nivel que tienen estas de graves a leves hay que organizarlas muy bien, ya que como dice aquí se pueden dar distintos factores como la falta de tiempo, quizás el poco dinero también, y esto podría llevarnos a un desborde y a que nuestro equipo, o sea, se pueda, así como una palabra que lo puede decir, que se fuera a la ruina. Por un ejemplo, podría ser que en una empresa tienen distintas fallas tienen distinta vulnerabilidad, digamos. Y ellos, por hacer una mala organización, arreglan la falla leve y estos se quedan sin recursos para poder arreglar la que era más grave. Y esto lo que va a provocar es de que en vez de haber hecho algo bueno, o sea, lo que hicieron ahí fue de que no sirvió de nada, sino que siempre quedó el problema y se fue a la ruina. Eso es lo que nos quieren traer de aquí, de que nosotros debemos de clasificar muy bien de graves a leves para que no nos pasen esta situación. Probar parches y configuraciones. Una vez que hayamos detectado las vulnerabilidades dentro del sistema y hayamos clasificado los riesgos que pueden incurrir ante dicho problema, el siguiente paso es probar los parches y cambios de configuración. Este proceso de parcheo puedo poner en riesgo el sistema de la organización, ya que el software parchado puede traer errores que aún no han sido detectados. Una vez que ya estén completas todas las fases anteriores, se ha escaneado, clasificado todos los riesgos, elegido correctamente los parches y aplicado dichos parches, o se hayan cambiado todas las configuraciones inseguras o dudosas y ejecuten la máquina correctamente, se debe escanear toda la red y equipos e inclusive actualizar para comprobar que los parches quedaron debidamente colocados. O si hubieran fallos ocasionando nuevas vulnerabilidades, debemos ser cuidadosos, siguiendo todas las indicaciones cuando instalemos los parches. Bueno, la gestión de los parches presenta varias dificultades al ser aplicadas sobre los sistemas de control. Dificultades que no suelen existir o se dan en menor grado
en los sistemas de TI. La dificultad más importante pasa por disponer de un inventario de activos que recoja el software desplegado en cada dispositivo, incluyendo las versiones de cada aplicativo, así como su configuración. Es muy habitual que existan diferentes versiones del mismo software desplegadas en un sistema de control y cada una de ellas debe ser parchada según necesidades específicas. La identificación correcta de los parches a instalar no siempre es sencilla, ya que el soporte proactivo como el que pueden proporcionar CIEMS o ABB con su servicio de avisos y su gestión de ciclo de vida por parte de los fabricantes no suele ser una característica habitual en los sistemas de control. Con lo que se estaba mencionando de los parches, es importante seguir páginas oficiales, ¿verdad? En el caso de el sistema operativo que más se utiliza, seguir páginas oficiales o comunidades, en este caso, pues, de profesionales en esa área para tener esa cierta seguridad que lo que estamos instalando realmente va a ser un remedio y no va a ser algo que nos va a terminar de afectar. En el caso de las empresas, eso es un poquitito más fácil por el hecho de que están pagando por el uso de una licencia, ya sea licencia de un software para administrar un sistema operativo, de un servidor, para administrar el sistema operativo de las máquinas clientes. Entonces, dentro de esa licencia se le da acceso a sitios que son específicos para la empresa por el pago que ha hecho y ahí obtiene todas estas actualizaciones, ¿verdad? Pero ya a nivel de un usuario final, que muchos probablemente no compran las licencias, sino que ya tienen los sitios donde se descargan las actualizaciones o a veces los sistemas operativos, entonces lo más recomendable es seguir páginas oficiales, ¿verdad? Páginas oficiales de esas empresas o de los principales antivirus que son los que pues están publicando también todas esas actualizaciones, están en este caso actualizando las bases de datos de las nuevas amenazas que van surgiendo, ¿verdad? Ok, podemos avanzar. Bueno, y como siguiente tenemos el ejemplo práctico. No sé si puedo ponerlo. ¿Cuánto? Espérame. En una casa hay una computadora conectada a internet, donde además tiene habilitada una cuenta de correo electrónico a través de la cual recibe mensajes diariamente. En el computador también está instalado un antivirus capaz de chequear los mensajes electrónicos, incluidos los archivos que están adjuntos. Pero si el antivirus lo instaló cuando compró el equipo hace más de un año y no lo ha vuelto a utilizar, en este caso su equipo es vulnerable a los virus más recientes que pueden llegar mediante correo electrónico. El antivirus desactualizado puede poner en riesgo la seguridad de todo o parte de la información que tiene en el computador, incluido comprometer la integridad confidencial y disponibilidad de información y los datos. Es importante que conozca si existe una vulnerabilidad, no significa que producirá un daño en el computador de forma automática. Gracias. Ok, es bien importante, ¿verdad? Eso sería como un ejemplo aplicado a nuestra realidad, ¿verdad? En la mayoría de los casos, si hacemos quizás una pequeña encuesta, son pocos los que compran un antivirus con licencia. Entonces, ahí somos más propensas, pero también tenemos que tomar en cuenta todas las otras medidas, el tipo de sitios que visitamos, con qué frecuencia actualizamos en ese caso, pues, nuestro navegador, ¿verdad? Vaya, vamos a colocar la infografía. Vaya, démoslo. Ok. La infografía es como un resumen de todo lo que hemos dicho anteriormente. Están tipos de vulnerabilidades que se clasifican en físicas y lógicas, físicas que tienen que ver con la infraestructura y lo que es la máquina en sí, mientras que las lógicas tienen que ver con lo que son la seguridad bueno, lo que son las vulnerabilidades de software, hardware,
redes, aplicaciones y ese tipo de cosas que pueden ser explotadas y sacar cierta ventaja de eso. También están algunos ejemplos de escáneres, que son Accutenix, NetSparker, ProfStrike, Vega, Nessus, Nextpose, Vanguard, OpenBus. Aquí está una breve explicación de que todos funcionan de manera sencilla. Y esto dan a conocer vulnerabilidades con una relevancia muy alta. Y que también los escáneres se actualizan directamente, bajan las firmas y se realiza el escaneo. Y aquí tenemos los tipos de vulnerabilidades que era lo que explicamos antes, que el desplazamiento de un buffer es cuando el usuario no controla el espacio de dicho buffer y es posible acceder a él ingresando cualquier tipo de código y la máquina lo que va a hacer es va a realizar ese código antes que cualquier otra cosa dentro de la misma. También están los errores de configuración que pueden ser ya sean errores de escritura en el código, passwords que vienen por default o algunos password débiles como podrían ser 123, la clásica contraseña y cosas así. También están los errores web, errores de protocolo y la aprovechamiento de vulnerabilidades, que eran lo que estamos ante los errores web, que son errores de validación. Los errores de protocolo, que son aquellos que no pensaron que iban a crecer a una escala tan grande. Es por eso que como dice aquí, un simple HTTP al hacer transferencias ya no es seguro. Porque el HTTP solo es como para una transferencia, en cambio está otro, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero es más seguro, donde sí las transferencias que se pueden llegar a hacer, por ejemplo, transferencias bancarias, son más seguras realizarlas por ahí con HTTP tradicional. Y también está el aprovechamiento de las vulnerabilidades, que son la de ingeniería social, que la remota es como el hackeo, por así decirlo, y la de ingeniería social es teniendo a un infiltrado dentro de la empresa o corporación. Y también tenemos la detección de las vulnerabilidades, que son el uso de escáneres, análisis manuales y la corrección de información. Y por último tenemos lo que es vulnerabilidad, que son herramientas que podemos utilizar para detectar posibles elementos que lleguen a desencadenar cualquier tipo de vulnerabilidad. Así nosotros nos damos cuenta de ellas mucho antes de que sucedan y corregimos antes que nos afecte de mala manera. Eso sería todo. Ok, gracias. De esta manera hemos finalizado este tema de vulnerabilidad.